Para ampliar un poco más este tema, nos conectamos con el señor exministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Señor exministro, un ecosistema impactado por el crudo, como veíamos, por ejemplo, en las imágenes, ¿cuánto tiempo puede tardar en recuperarse? Bueno, eso puede ser cuestión de meses, años, depende del lugar, pero toma mucho tiempo en recuperarse, en particular la vegetación de las riberas y la fauna, dependiendo cuánto sufren, pero naturalmente cuando el petróleo llega a afectar la vegetación, a envolverla, lo mismo que la fauna, pues es un daño inmenso. Es increíble que en Colombia sigamos con estos atentados del ELN. Hay que recordarle a los televidentes que más o menos a la fecha con estos atentados se han derramado 3.700.000 barriles en Colombia en todos estos años. Hay que recordar que el Exxon Valdez, que es el mayor accidente de un tanquero petrolero, derramó 600.000. Entonces ya estamos en más de 6 Exxon Valdez derramados en Colombia por los atentados. Es un crimen atroz contra las comunidades, es un crimen atroz contra el país. Realmente el ELN y todos los otros grupos armados, y en particular el ELN, ha hecho un daño enorme a los colombianos, porque no solamente está de por medio las comunidades, que son las primeras afectadas, sino los intereses económicos del país. Sí. Doctor Rodríguez, esa respuesta es muy interesante, la que nos acaba de dar. Le pregunto entonces, tanta historia de daños ambientales con crudo por cuenta de la guerrilla del ELN, ¿cómo se pueden analizar o cómo se pueden cuantificar? No, pues bueno, la cuantificación, Ecopetrol tiene una gran experiencia en los derrames. En este caso creo que no habían podido llegar por el tema de la guerrilla. Tiene una enorme experiencia para mitigar el tema, para recoger parte del crudo. No conozco cuál será de los 3.700.000 barriles, cuántos habrán recuperado, pero supongamos a título de discusión que sea la mitad. Entonces tendríamos 1.800.000 barriles perdidos tranquilamente a $50, póngale por bajo, ahí nada más habría una cifra muy importante, ¿no? Naturalmente 1.800.000 barriles pues tiene un costo económico bastante grande y además pues hay el daño ambiental. Cada vez que digamos, la mitigación de un tema de estos le cuesta mucha plata al Estado colombiano, pero además pues hay el daño ambiental. Y hay un daño también sobre Venezuela, que es una cosa que nosotros no debemos olvidar, sobre el río Catatumbo. El río Catatumbo desemboca obviamente en el lago Maracaibo. Y un buen día los venezolanos perfectamente pueden demandar a Colombia por esos daños ambientales. De acuerdo a la legislación ambiental internacional, los daños que se cometan en otro estado por cuenta de ciudadanos del estado vecino, en este caso del ELN, tiene que compensarlos el país de origen de los daños. Entonces, durante todos estos años, Colombia ha hecho tanto daño también al país vecino Venezuela. Es algo que debemos estar muy conscientes, porque entre otras cosas, pues siempre se ha dicho que un buen día bien podrían demandar a Colombia para compensar los daños que durante tantos años ha recibido Venezuela por estos atentados. Entonces, no solamente es el daño a Colombia, sino el daño a Venezuela. Es realmente grotesca la situación con el ELN. Ahora, hoy en día pues tenemos la paradoja de que el ELN se refugia en Venezuela, entonces hacen el daño en Colombia, se refugian en Venezuela, pero perjudican a Venezuela. Entonces también hay un problema internacional de primer orden, porque en este caso, en los últimos años, pues sabemos que el ELN ha utilizado como refugio tolerado a Venezuela. Entonces, paradójico que se hagan daños aquí de quienes sí están refugiados allá y tengan consecuencias graves para el vecino país. Doctor Rodríguez, usted hablaba de daño ambiental y le voy a pedir que ahondemos precisamente en ese tema. Por ejemplo, ¿cuáles son las especies de animales más afectadas con este derrame de crudo? No, pues cualquier especie, es decir, desde las más pequeñas especies de animales, desde los insectos hasta los mamíferos o hasta las aves, que en ese sitio se encuentren, pues en el momento en que el crudo llega a su cuerpo, naturalmente una carpa de crudo en cualquier cuerpo de cualquier especie de fauna, pues te genera unos efectos muy importantes, incluso la muerte de esa especie. Y lo mismo pasa con las especies de flora. Yo no conozco exactamente, porque eso cambia en Colombia de región a región, de sitio a sitio,
cuál es la flora y la fauna que hay en el sitio. Pues en Colombia es un país muy diverso biológicamente y no sabemos cuál es el sitio exacto, pero lo que se puede decir en términos generales es que los efectos son muy profundos y también algunas partículas, por decirlo así, de petróleo se depositan en el lecho del río. El petróleo de todas maneras tiene menor densidad que el agua y por eso va flotando. Entonces al ir flotando va hacia las naturalmente las riberas del río, y ahí es donde cubre las especies de flora y fauna que estén en las riberas, y naturalmente el agua deja de ser utilizable, y eso es muy grave para las actividades domésticas, para las actividades agrícolas de la región que viven en el lugar. Doctor Manuel Rodríguez, gracias por acompañarnos esta mañana en Noticias RCN. Muy amable, señor. Muchas gracias a ustedes. A usted, como siempre, gracias por